falsa, ¿no? Estos conceptos que vamos a tocar de verificación, refutación, confirmación y corroboración tienen que ver con nuestro conocimiento de si un enunciado es verdadero o no, pero no tanto con que sea verdadero o no, que son cosas diferentes, ¿no? Ahí va. Porque hablamos de la clase pasada sobre el final. Claro, exacto. Por eso, ¿para qué poner ese momento? Sí. Que vos querés empezar a mencionar, Natalia, algunos de esos conceptos. Y el primero que mencionaste es el isomorfismo. Una palabra muy grandilocuente, pero que en realidad el concepto es más simple. Si no recuerdo mal, la primera sección de la verdad era que algo era verdadero cuando se correspondía con la realidad. Vamos a aclarar el significado de ese algo. Un enunciado. Los enunciados son esos algo que pueden ser verdaderos, ¿no? Lo único que puede ser verdadero es un enunciado, no un término, ni un hecho, ni una cosa, sino un enunciado. Eso es el isomorfismo, ¿no? La idea de que un enunciado es verdadero cuando de alguna manera la estructura lógica de ese enunciado representa la realidad tal cual la realidad es decir, que se corresponde lo que el enunciado dice sobre la realidad con la realidad. ¿Sí? Y vimos ahí el ejemplo del gato en el tejado. Entonces ahí dijimos, bueno, es verdadero cuando se ve en la realidad, existe el tejado, existe el gato, y el gato está... Ay, me está mirando raro. El gato está por encima del tejado. Cuando ves que el gato está sobre el tejado, ahí es verdadera la frase. El enunciado. Es el enunciado verdadero cuando ves que el gato está sobre el tejado. No, el enunciado es verdadero, pero además se hace una relación con la realidad. Está bien, pero tú dijiste, es verdadero cuando ves que el gato existe, que está sobre el tejado. No, eso no quiero decir. No, ya sé, obvio, no quería decir eso. ¿Quién formula el enunciado? ¿Cuál? Ese. ¿El gato está sobre el tejado? Claro. Yo. Pues se me vino esto de, esto no es una pipa, hay una Sí, pipa también dibujado. discutimos sobre ese cuadro de Manguín de la clase pasada, sí. ¿Y qué? ¿Cuál es tu pregunta? Nada, el enunciado ahí lo dice otra persona y hay una pipa dibujada. No es una pipa real, pero es una pipa... No, pero no te salimos. Es interesante lo que estás planteando. Está bien, nosotros manejamos muy brevemente porque Natalia había traído ese ejemplo en la clase pasada, pero para no marearnos, ¿no? En este momento del análisis no importa quién formuló el enunciado, o si el enunciado está escrito o está dicho, o si el enunciado es compartido por muchas personas o por una sola, o si el enunciado es privado y no comuniqué. En última instancia, lo que estamos analizando es qué quiere decir que algo es verdadero. No, pero está bien, partamos de eso. ¿Qué quiere decir que algo es verdadero? Bueno, lo primero que vimos es que las únicas cosas que pueden ser verdaderas o falsas, si lo analizamos desde un enfoque lingüístico, que es una cosa que planteamos la clase pasada, ¿no? El enfoque lingüístico, si lo analizamos desde un enfoque lingüístico, lo único que puede ser verdadero o falso es un enunciado, es decir, es una oración declarativa, informativa, una frase que dice algo sobre la realidad. Eso es lo que, o una afirmación, distintas maneras de llamarle a ese tipo de frases, ¿no? Que dicen algo sobre la realidad y que por lo tanto pueden ser verdaderas o falsas. ¿Esa verdad cuál era la...? Pero la Sí, la concepción isomórfica, correspondentista, aristotélica, semántica, cualquiera de estas palabras intercambiables de la verdad. Pero ¿cómo sabes que es verdad? Porque vos podés decir un enunciado que para ti es verdad. Pero ese enunciado, ¿cómo sabes realmente que es verdad si para mí no es verdad? ¿Me explico? Interesantísimo lo que acaba de plantear. Exacto, no hay una verdad absoluta, es como lo que volvemos a la primera clase. Está bien, pero esa frase que tú puede planteas... decir un color es un color, pero lo puede ver de otra, y pueden los dos afirmar que Esa es otra sección de verdad. Ni que hablar. Esta clase es maravillosa. Esto que vos planteás, de que no hay una verdad absoluta, quiero señalarte que lo estás planteando como una verdad absoluta. Porque para ti sí puede haber una verdad absoluta y eso que tú estás diciendo puede ser una verdad absoluta. Y eso confirma que no hay verdades absolutas, lo cual parece ser una verdad absoluta. Sí, Confirmada. es una verdad como creencia. Ahí va, que es lo que te voy a plantear. Cuando vos decís, esta es mi verdad, esta es tu verdad, yo tengo mi verdad, cada uno tiene su verdad,
estamos utilizando la palabra verdad. No quiere decir que este sentido esté mal del uso de la palabra, ¿no? Pero estamos utilizando la palabra verdad como sinónimo de creencia, de opinión. Yo tengo otra creencia, vos tenés tal otra, yo pienso de otra manera, vos pensás de tal otra. Y en ese sentido estamos diciendo que algo es verdad, en el sentido de creencia. Ahora, tal como tú formulaste la pregunta, se están nuevamente confundiendo dos cosas que son diferentes. Una cosa es que un enunciado sea verdadero, y otra cosa es que tú sepas que es verdadero, o creas que es verdadero, o pienses que es verdadero. Son cosas diferentes. No sé si tú Sí. aceptás esto como primer punto. Una cosa puede ser verdad, aunque tú creas que es falsa, ¿no? Como ocurre habitualmente, ¿no? Ahí está. Entonces, que un enunciado, una afirmación sea verdadero, ¿Y por qué no solo- tiene... ¿Y por qué solo planteas o propones de que los enunciados o sea, de que el ejemplo de que el enunciado es lo único que se puede tomar como una creencia verdadera? No dije exactamente No, eso, pero independientemente de eso, no es algo que planteé yo, Sebastián Peralta, ¿no? No, Es pero una aparte- concepción de la verdad que habitualmente puede resultar útil para entender algunos problemas epistemológicos, ahora vamos a ver cuáles, ¿está? Pero yo no digo que solo un enunciado puede ser una creencia verdadera. Lo que digo es más humilde, es un paso atrás. Es la verdad es una característica que solamente puede ser atribuida a los enunciados. Porque no tiene mucho sentido, si lo pensamos a fondo, atribuírsela a otra clase de cosas. Claro, profe, ahí fue cuando vimos que una pregunta no puede ser ni verdadera ni falsa, un término como agregado tampoco, y que era y una orden tampoco, y cerrar la Un puerta. imperativo tampoco, y un objeto tampoco, aunque esto es más, hay que pensarlo mejor, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de una manzana verdadera o una manzana falsa, pero lo que estamos queriendo decir es que el enunciado, esto es una manzana, puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Tal como podemos pensar que el ser solidario o altruista es una característica solo atribuible a los seres humanos, tal como podemos pensar que el ser escaleno o isósceles es una característica solo atribuible a los triángulos, el ser verdadero o falso es una característica solo atribuible a los enunciados, que una clase de enunciados son los enunciados informativos, las afirmaciones, las oraciones, diríamos, declarativas, ¿no? Que informan algo sobre la realidad. No quiere decir que todos los enunciados sean verdaderos ni nada. Y hay otro problema aparte que es cómo sabemos que un enunciado es verdadero. Pero son dos problemas separados, ¿no? Una cosa es afirmar que un enunciado es verdadero y otra cosa es decir que estamos en condiciones de saber que es verdadero. Y otra es preguntarse mediante qué mecanismos o procedimientos podemos establecer que un enunciado es verdadero. Pero aunque nosotros no sepamos nada sobre si un enunciado es verdadero o no, puede ser verdadero o falso, ¿no? El ejemplo de Dios para mí es muy claro al respecto, ¿no? El enunciado o la afirmación Dios existe es verdadero o es falso independientemente de nuestras creencias, ¿no? De tu creencia o la mía. Vos podés creer que Dios existe, yo puedo creer que no, pero nuestras creencias no parecen afectar, desde el punto de vista lógico, no parece que afectaran la existencia de Dios, ¿no? O Dios existe y por lo tanto la frase es verdadera, o Dios no existe y por lo tanto la frase es falsa. Incluso si no sabemos si existe o no. ¿Se entiende este punto? ¿Sí? Primera acepción entonces del término verdad, esta concepción isomórfica o correspondentista de la verdad. Correspondentista suena mucho más claro para entender la idea, ¿no? Hay una correspondencia entre el enunciado y la realidad. ¿Tenemos que conocer esa correspondencia para que el enunciado sea verdadero? No, el enunciado puede ser perfectamente verdadero, pero nosotros no tenemos ninguna pista de si existe o no esa correspondencia, ¿sí? Pero esa es una primera acepción de la verdad que va a ser la que va a ser más útil para los temas que vamos a discutir. Una segunda acepción o sentido en el que utilizamos la palabra verdad o verdadero. Como prueba, ¿qué quiere decir eso? Tiene que ver con el conocimiento, con nuestro conocimiento de si un enunciado es verdadero o no, ¿no? Cuando vos decís esto es verdad, en el sentido de decir que está probado, ¿no? No, esto es verdad, porque hay pruebas, porque, ¿no? Ahí estamos diciendo verdad como sinónimo de prueba. Decimos que un enunciado es verdadero porque hay evidencia que lo sustenta o porque hay algunos procedimientos que sustentan esa veracidad, ¿sí? Una tercera acepción que fue la que surgió ahora involuntariamente, ¿no? Decir esta es mi verdad, esta es tu verdad, ¿no? Y en realidad lo que queremos decir con eso es esto es lo que yo pienso, esto es lo que tú pensás, ¿sí? Y una cuarta acepción del significado de verdad. La verdad como el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con las ciencias formales, tal cual. Y ese es el pie para lo que vamos a empezar a ver hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que algo es verdadero en esta cuarta acepción. No
No llegamos. Yo tengo lógicos Estoy matemáticos. seguro que se fueron en el ómnibus pensando sobre esto, así que si no llegamos, igual están Sí, yo soy. Dijimos como que se daba a partir de axiomas y el ejemplo que se dio era que estamos seguros, por ejemplo, que hay una recta entre dos puntos. Y que eso tenía que ver con las ciencias formales, de cómo veíamos las ciencias formales. Y también se dio el ejemplo, lo último que se llegó a hablar fue el ejemplo de, es verdad que los ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180 grados. Y nos quedamos ahí, no seguimos. Que pertenece a ese O sea, quedó a medio explicar. Esta idea de la verdad, como que algo es verdadero porque se puede deducir a partir de axiomas, vieron que es una noción de verdad que, perdón, ¿cómo? corresponde al sistema lógico. Claro, Que tiene que ver con la lógica y con la matemática en su expresión lógica, ¿no? Con las dos ciencias que llamamos ciencias formales. Es un concepto de verdad que, como verán, no es correspondentista. No tiene que ver con la correspondencia entre la afirmación y la realidad, ¿no? Para empezar, cuando yo estoy hablando de triángulos, para tomar este ejemplo tan ocurrente que plantea la compañera, no sé cómo se este ejemplo, es un muy buen ejemplo. Cuando yo pienso sobre triángulos, estoy pensando sobre algo que no existe en la realidad, para empezar. Fue por eso ¿no? que lo empezamos a hablar. Ahí. Por el triángulo que no existe o el círculo. Tal cual. No existe en la realidad, no existen los triángulos en la realidad. Espero no sorprender a nadie con esto que estoy planteando, pero veo algunas caras como de sorpresa. Bien, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿está? Muy pequeño. Si yo dibujo en el pizarrón un triángulo, eso no es un triángulo. Es una representación. Es una representación, es un dibujo que me ayuda a pensar en un triángulo. Pero un triángulo es una figura ideal, geométrica, que existe en el plano y por lo tanto no existe en la realidad. Para verlo fácilmente, un triángulo, por ejemplo, se compone de infinitos puntos, ¿no? Cada uno de sus lados se compone de infinitos puntos. No hay nada en la realidad que se componga de infinita nada, ¿no? Cualquier triángulo que dibujemos está compuesto por un conjunto finito de puntos o de elementos, ¿no? Si lo armamos con alguna pieza, van a ser un conjunto finito de piezas. En un triángulo eso no existe. Un triángulo es una figura en el plano, es bidimensional, no tiene profundidad. No existe nada en la realidad que sea bidimensional, ¿no? Nuestra realidad es bidimensional. Los triángulos no existen, y si solamente de esta clase se llevan ese aprendizaje, los triángulos no existen, por lo tanto, aplicar una concepción correspondentista de la verdad cuando hablamos de matemática o de lógica, hace ruido, no tiene sentido. La frase, la nieve es blanca, puede ser calificada como verdadera o falsa porque se corresponde isomórficamente con un aspecto de la realidad. La nieve efectivamente es blanca. Ahora, cuando yo digo que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, eso no puede corresponderse con ningún aspecto de la realidad porque en la realidad no existen triángulos. Sin embargo, yo sé que es verdad eso. Y aunque no lo supiera, es verdad igual. ¿En qué sentido decimos que es verdad que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180? En el sentido de que partiendo de ciertos axiomas, un concepto que había traído, me acuerdo de la primera clase de Natalia, ¿no? Esas verdades indudables que no ponemos en duda, que nos sirven como una especie de cimiento a partir del cual construir un razonamiento, partiendo de ciertos axiomas como la definición de punto, o la definición de triángulo, o la definición de ángulo. A partir de esos axiomas nosotros podemos lógicamente construir un razonamiento, que en este caso se llamará una demostración, que tiene como consecuencia, como conclusión, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre suma 180. Y en ese sentido decimos que es verdad. Es verdad porque podemos llegar a ello a partir de ciertos axiomas y aplicando ciertas deducciones o procedimientos lógicos. Es un sentido de la verdad bien distinto a cuando decimos que es verdad que el gato está sobre el tejado, donde lo que hay es una correspondencia. Por eso esta cuarta acepción del concepto de verdad a veces se denomina también una concepción coherentista de la verdad, lo cual a mí me parece que también es muy útil para visualizarlo. No tiene que ver con la correspondencia entre el enunciado y la realidad, sino con la coherencia de un sistema de razonamiento, un sistema lógico o matemático que me permite afirmar que los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180. ¿Cómo dijiste coherentista? Coherentista, ahí va, de coherencia. Pero, Es coherente con los axiomas, digamos. ¿coherentista de la realidad o de la verdad? Es una concepción coherentista de la verdad. Como la otra era una concepción correspondentista de la verdad. Son distintas concepciones de la verdad, o del término verdad o verdadero. Es muy fácil. Coherentista, sistema lógico. Sí.
meterse en ese punto además. Sí. La matemática es una ciencia, podemos coincidir en eso, ¿no? Sin embargo, no parece ser una ciencia que estudie la realidad visible, material del mundo en el que vivimos, ¿no? Sino que parece estudiar más bien las relaciones lógicas, desde el punto de vista del razonamiento, entre distintas ideas. La geometría puede servir para mostrar eso, pero la geometría, claro, es más visualizable porque yo puedo dibujar un triángulo, ¿no? Ahora, cuando hablo de funciones, o de polinomios, o de derivadas, o de números integrales, allí estoy hablando de una construcción teórica que en principio, esto hay que decirlo, no parece ser tomada de la realidad material de los objetos que nos rodean, ¿no? Parece ser una construcción racional, en el sentido de que yo parto de ciertos puntos de largada, el concepto de número, el concepto de adición o de sustracción o de división, y a partir de eso puedo construir, como quien construye un juego, ¿no?, de reglas lógicas, todo un andamiaje de conceptos matemáticos, que puedo decir que son verdaderos. Ahora, ¿verdaderos en qué sentido? ¿En el que se corresponden con la realidad? No, verdaderos en el sentido de que son coherentes con esos axiomas a partir de los cuales partí. Por eso hablamos de una concepción coherentista de la verdad y no correspondentista de la verdad. ¿Sí? Con la coherencia de un sistema lógico, tiene que ver con la ciertas coherencia reglas de un lógicas, sistema lógico. sí, a la interna de un sistema lógico. La matemática es también un Tiene que sistema ver lógico, ¿no? con la coherencia a la interna de un Sí, sistema lógico. pero no te ahogues en la formulación de la frase, ¿no? Me interesa que veas esto. A veces decimos que algo es verdad porque nuestra frase se corresponde con la realidad exterior, a nuestra mente, el gato, y otras veces decimos que algo es verdad porque eso es coherente con un sistema de reglas que fijamos de antemano. Ah, está ahí. No hace falta tanto, solo el 2 más 2 ya está. Imaginemos que esto es un razonamiento, lo es, ¿no? De hecho, tiene dos premisas y una conclusión. La primera dice que A es mayor que B, asumimos que A y B son números, ¿sí? B es mayor que C, por lo tanto, A es mayor que C. ¿Podemos decir, sin miedo, que esta conclusión es verdadera? Sí, yo diría lo mismo que ustedes, es verdad, ¿no? Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Ahora, decir que A es mayor que C es bien distinto a decir que el gato está sobre el tejado, ¿no? Cuando digo que el gato está sobre el tejado, estoy representando una cierta relación entre cosas de la realidad. Un gato, un techo, uno está arriba del otro. Cuando digo que A es mayor que C, estoy representando una relación entre objetos racionales meramente. A y C. ¿Qué son A y C? No importa, ni idea. ¿Dónde está? ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo tocar? ¿Cómo puedo tocar al gato o señalarlo? No. Son construcciones, adelante, construcciones teóricas, en este caso números. Pero ¿por qué es verdad la conclusión? Porque es coherente, en este caso, con las premisas. Porque si aceptamos que A y B son números, y aceptamos que una cosa puede ser mayor que otra, que un número puede ser mayor que otro, y aceptamos la validez de la propiedad transitiva, aceptando eso, tenemos que llegar a la conclusión de que este enunciado final es verdadero. Pero es verdadero en un sentido bien distinto cuando decimos que es verdad que la nieve es blanca. Porque hay algo como que anticipa también, porque si nosotros no supiéramos que A es mayor que B, no sabríamos que... Si no supiéramos que A es mayor que B y que B es mayor que C, no sabríamos que A es mayor que C. Tal cual. Esto es verdadero dando esto por hecho, ¿no? Es decir, partiendo de estas ideas podemos llegar a estar. Pero tanto en la conclusión como en las premisas, estoy hablando de entidades que son meramente racionales, llamémosle, es incorrecto desde el punto de vista técnico esta palabra, pero entidades imaginarias, ¿no? A, un número. El número, como concepto, el número 2, es una cosa que no existe en la realidad. Ustedes se dan cuenta de esto, ¿no? Existen dos sillas, existen dos escritorios, existen dos marcadores. Pero el número 2 es algo que no existe en la realidad, es una construcción teórica de los seres humanos. Y con esas construcciones teóricas, números, puntos, relaciones matemáticas, podemos construir un conjunto de enunciados que decimos que son verdaderos, pero en un sentido bien distinto de la verdad en su sentido correspondentista. Esto es una acepción de la verdad en un sentido coherentista. Esto es verdadero en el sentido de que es deducible a partir de esto, que es coherente con
lo que hemos acordado sobre que estos son números, que esto quiere decir mayor que, etc. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? ¿Seguros, seguras? Sí. ¿Sí? Esta idea de la verdad como coherencia, de la verdad como algo, como la propiedad de un enunciado que es deducible a partir de ciertos axiomas, nos pone en las puertas de esta distinción, ¿no?, entre ciencias formales y ciencias fácticas, que es una de las cosas que plantea Klimovsky en el texto, ¿no? Quienes leyeron ese texto capaz que tienen esto presente, que alguien quiere plantear esta distinción que en principio parece muy aproblemática. Las ciencias, tal y como las conocemos, pueden ser divididas, si se quieren, en dos grandes grupos: ciencias fácticas y ciencias formales. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Lo tiene presente? Unas son verificables, como la matemática. ¿Qué quiere decir con verificable? Que se puede verificar Verificable es que se puede verificar. ¿Qué quiere decir con eso? yo la cuenta, por ejemplo, 2 Que ya tiene un sistema de, claro. de reglas que ya están fijadas, es así. Es como lo que estamos hablando recién. Bueno, Matemáticamente tiene sentido. Tienen coherencia entre Eso sí, tiene matemáticamente sentido. pero no solo en matemáticas. da. Ahora, ¿qué estaba preguntando yo? ¿Cuál era mi pregunta? La diferencia. ¿La diferencia entre qué y qué? Formales y Entre formales. ciencias fácticas y ciencias formales. Recordemos que ese es el foco de la pregunta, ¿no? Para no olvidar. ¿Cómo era tu nombre? Vanessa, ¿no? Vanessa. Vanessa dice, bueno, en este caso es verificable. Se puede verificar, o en el caso de 2 más 2, ¿no? Se puede verificar que 2 más 2 es 4. Y yo digo, bueno, ahí la palabra verificado está siendo mal utilizada. No sé si ustedes pudieron leer esa parte del texto donde define estos términos y plantea que es una verificación, ¿no? Verificar algo es de alguna manera establecer que es verdadero a partir de la experiencia en un sentido técnico, de la información que proviene de los sentidos. Yo puedo verificar que el gato está sobre el tejado, porque puedo verlo y a partir de esa información sensorial establecer que es verdad que el gato está en el tejado. Ahora, para llegar a esa verdad, no me sirve la información de los sentidos, ¿no? Para llegar a la idea de que los ángulos interiores de un triángulo suman 180, no me sirve lo que yo veo, o puedo tocar o oler, porque los triángulos no forman parte de esa realidad que yo puedo ver, tocar o oler. Por lo tanto, llego a ellos de manera solamente racional, no a través de la información de los sentidos o información empírica, que es una palabra técnica a la cual nos vamos a tener que habituar también. Nos referimos con lo empírico a toda la información que proviene de los sentidos, que tiene que ver con los sensores, con la experiencia en ese sentido de lo que podemos ver, tocar, oler, etc. ¿Sí? Digo esto porque capaz que alguien escuchó esa parte y esto le puede generar una confusión. En este caso no hablamos de verificar, ¿no? Podemos decir que queda demostrado, que A es mayor que C, que podemos demostrar que 2 más 2 es 4, por eso hablamos de demostraciones o de teoremas en matemáticas, ¿no? La verificación tiene que ver estrictamente con lo que yo puedo confirmar a través de los sentidos o a través de la experiencia sensorial, ya sea directa, veo al gato, ya sea indirecta, veo a través de un telescopio o tal planeta, ¿no? Siempre estamos hablando de información que podemos recoger a través de los sentidos cuando hablamos de la verificación. Vuelvo a la pregunta, cerrado este paréntesis. La diferencia entre las ciencias formales y fácticas. Las fácticas estudian los hechos, ¿no? De ahí viene fáctico, ¿no? De factus, que quiere decir hecho o hechos, ¿no? Ahí va. Las ciencias fácticas estudian los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Acontecimientos con los hechos. Los hechos son acontecimientos. Y la forma ¿Y la otra que estudia? ¿Y la ciencia? Las otras, las ciencias formales que estudian. No es el trampa, ¿no? Lo que está bien. Dale. ¿Qué? ¿De charla del texto? Eso no es trampa, eso es estudiar, aprender, ¿verdad? No, que el texto de Pardo justo hace la diferencia, describe la diferencia, mejor dicho, de ciencias formales o la matemática y la lógica. El objeto de estudio tiene una existencia ideal. Y en las fácticas, como habían dicho, informan acerca de la realidad extralingüística, tiene como objeto de estudio los hechos y los procesos de la realidad química. Bueno, es perfecto eso, ¿no? Perdón, aclara ese punto que Klimovsky solamente presenta, ¿no? Pero me quedo con algunos detalles de lo que... ¿Cómo era tu nombre? Perdóname. Eugenia. Me quedo con algunos detalles de lo que Eugenia planteó. Las ciencias formales son aquellas ciencias que tratan de estudiar, de analizar
las características o relaciones de objetos ideales. Ideales en el sentido de que son producto del mero raciocinio. Los números, las figuras geométricas, los volúmenes geométricos también lo son, a pesar de que esto es más complejo, va la diferencia entre una esfera, geométricamente hablando, y una pelota, pero son también entidades ideales, ¿no? Que solamente existen en el marco del pensamiento humano, llamémosle. Las ciencias formales se encargan de estudiar las características y relaciones de esas entidades ideales, formales. Ciencias formales son dos, la matemática y la lógica, ¿sí? Que la matemática puede entenderse como una aplicación de las reglas lógicas a ciertas entidades, como los números, las figuras geométricas, etc. La ciencia fáctica, como bien decía Elizabeth, no, Laura, igualito, la misma decía. ¿En serio? Ah, bueno, había una discusión. Como bien decía Laura Elizabeth, las ciencias fácticas estudian hechos. Y a partir de lo que leíamos de Pardo, hechos extralingüísticos. Pará. ¿Cómo extralingüísticos? Claro, porque el concepto de triángulo solamente tiene sentido a la interna de nuestro lenguaje, porque es una cosa que nosotros creamos, el triángulo. Ahora, el gato existe con independencia de nuestro lenguaje, ¿no? Está allí, afuera de nuestra mente, afuera de nuestro lenguaje. Con nuestro lenguaje lo captamos, hablamos de él, lo describimos, ¿no? Pero existe de manera independiente, en cierto sentido, de nuestro lenguaje. Las ciencias fácticas estudian hechos de la realidad, que pueden, en mayor o en menor medida, conocerse a través de la información empírica, a través de la información que podemos recolectar con nuestros sentidos. Y estos hechos, plantea Rimsky en el texto, algunos de ellos son hechos, llamémosle, naturales, la relación entre las sustancias, entre los seres vivientes en el marco de la naturaleza, las reglas de la física que determinan cómo se comporta la materia, son hechos naturales. Y otra clase de hechos que podemos enumerar son los hechos sociales. Una clase, una organización política, el patriarcado, la presión económica sobre una clase social. Esos hechos son hechos sociales. No son hechos naturales, en el sentido de que el ser humano es quien, a través de sus organizaciones y decisiones, produce y moldea estos hechos sociales. En la medida que podemos hablar de hechos naturales y hechos sociales, podemos hablar también de ciencias naturales y ciencias sociales. Por eso podemos clasificar como ciencias naturales a la biología, a la física, a la química, y como ciencias sociales a la sociología, a la economía, a la ciencia política, etc. ¿Hasta acá? ¿Sí?